Mis hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro hermoso, creo que es muy pertinente acudir a él, de los Hechos, porque el libro de los Hechos describe a una iglesia triunfante, que triunfa por el poder del Espíritu Santo, por la predicación de la palabra, por la obra de Dios en ellos y a través de ellos. Pero antes vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este hermoso momento en que nos concedes la gracia y el favor de celebrarte, de honrarte, de reconocerte. Queremos, mi Señor, garantizarnos de que tienes agrado con la vida particular de cada uno, pero con la iglesia en su conjunto, tu cuerpo, insisto. Sí, Señor Jesús, queremos adorarte ahora por medio de la meditación de tu palabra, que no vuelve vacía, es tu promesa. Y sin embargo adviertes que necesitas un buen corazón que la reciba, un buen terreno, y eso nos disponemos a hacer. En lo personal, suplico de tu gracia y que tu Espíritu Santo nos conduzca a la verdad, a entenderla, pero aplicarla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mantenga su Biblia ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 16. Pero quiero comenzar platicándote de un grupo muy particular que conocí. Sí lo conocí. Y lo han conocido muchos otros a través del tiempo. Este grupo particular lo es porque está formado por un rabino judío. Un rabino judío, por cierto, erudito en escritos antiguos y en filosofía. Y este rabino erudito en tales cosas odiaba a unas personas que se decían ser seguidores de un hombre que, mire, escuche, que afirmaba ser Dios. Bueno, este grupo también lo forma una mujer empresaria muy próspera. Vendía telas para Louis Vuitton. Así, tremenda. Sí, esta mujer vendía exclusivos productos de alta gama y le gustaba abrir su casa para recibir a visitantes que llegaban a su ciudad. Era muy religiosa, por cierto. Este grupo es formado también por una jovencita, pero que tenía dotes espirituales tremendos, impactantes, pero era explotada por sus abusivos patrones. En este grupo también participaba un funcionario de gobierno del sistema judicial romano que tenía que ser muy severo en su trabajo, muy severo, porque si no lo era y había errores en lo que él estaba obligado a hacer, corría el riesgo este funcionario de ser ejecutado. Bueno, pero también formaba parte de este grupo un médico, un doctor en medicina, que además de practicar esta disciplina, le gustaba viajar por todas partes y participar de aventuras extraordinarias. Era como que su hobby. Y le dotaban en sus viajes, sus aventuras, la gente información. Y él fue construyendo escritos de historia. Bueno, ¿qué tienen en común estas personas que formaron un grupo particular? Todos ellos tienen algo en común. Y usted sabe ya la respuesta. La respuesta es Jesús. Jesús. El rabino judío, obviamente, es el apóstol Pablo. La empresaria, una mujer de nombre Lidia. La joven explotada, una endemoniada, que por el poder del Espíritu Santo Pablo liberó. El funcionario de gobierno, pues era el carcelero de la cárcel de Filipos. Y el médico, historiador, viajero, era Lucas, el escritor del libro de los Hechos. ¿Qué tenían en común, mis queridos? Lo que tú y yo también tenemos en común. Todos fueron tomados por Jesús, salvados por el Señor Jesucristo, y los hizo uno en Él, y los hizo formar parte de la familia de Dios y del cuerpo de Él mismo, de nuestro Señor Jesucristo. No solo los integró a la familia de Dios, sino que les dio
un llamado, una comisión, un proyecto superior, extraordinario. Ser parte, imagínense lo que esto implica, ser parte de la obra de Dios. Muchos de ustedes yo los elogio con cierta frecuencia porque sé que tienen actividades de mucha responsabilidad y su desempeño es de gran calidad, extraordinario. Y yo respeto mucho lo que usted hace, sea lo que sea, aún si es ama de casa, y ese aún no lo digo en sentido descalificativo o menor, sino más bien exaltando el trabajo de las amas de casa, porque el trabajo del ama de casa es 24/7. Alguna damita diga conmigo, oye, amén, pastor, así es. Y muchas veces no valorado como debiese en casa. Alguna damita siga diciendo, amén, pastor. Pero no puede haber un trabajo, por referirlo así, trabajo, negocio, por referirlo así, negocio en un sentido positivo, superior a la obra de Dios. Y si Cristo puso sus ojos en nosotros, nos alcanzó, nos salvó, nos llamó, nos transforma y nos equipa, es para que hagamos, fíjese qué extraordinario, la obra de Dios, la obra de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios, capítulo número 6, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo hace una lista de personas con pasados como los nuestros, pasados como tú y yo. Habla allí de un grupo que ha practicado la inmoralidad sexual de muchas formas, la idolatría, la codicia, el robo, el alcoholismo. Pero al final de ese bloque, en su carta, el versículo número 11, el apóstol Pablo dice, y esto eran algunos. Usted me ha escuchado decirlo porque así es. Tú y yo somos los ex-men, ¿sí o no? Claro, eso éramos antes, ya no lo somos. Lo que haya sido usted, ni siquiera ahora voy a mencionar algún ejemplo particular, lo que haya sido fuera del camino, el orden de Dios, ya no lo es, ya no es. Voltea al que está a tu lado y dile, eres un ex-man o un ex-woman. Claro. ¿Por qué? Porque aquí dice el texto, y esto eran algunos, mas ya han sido, observe, subraye, dele gloria a Dios, ya ha sido lavado con la sangre del Cordero, ya ha sido santificado, apartado para Dios, para sus propósitos, ya ha sido hecho justo delante del Señor por causa de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús todo esto ocurrió por el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios. Y todo esto que acabo de referir, mis hermanos, se llama iglesia. Eso es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Basado en Hechos, capítulo número 16, quiero considerar con ustedes cómo se edifica y sostiene la iglesia. ¿Cómo se edifica y sostiene la iglesia? Y en primer lugar, vamos a leer de los versículos 4 al 10, sígueme con tu vista. Hechos 16, 4 al 10. Y al pasar por las ciudades, escribe Lucas, está refiriendo a Silas, a Pablo, ahí se había ya también metido en ese proyecto Timoteo, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, observe lo siguiente: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En primer lugar, la iglesia es edificada y sostenida por Jesús
con la dirección del Espíritu Santo y con la obediencia de los obreros de Dios. Lo voy a repetir. La iglesia es edificada y sostenida por Jesús con la dirección del Espíritu Santo, pero con la obediencia de los obreros del Señor. El Espíritu Santo, lo observas, tanto indica qué hacer, pero también indica qué no hacer. De hecho, es de llamar la atención que la narración comienza diciendo acerca de la prohibición del Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo, mis hermanos, sí nos prohíbe, nos orienta, nos da directrices, nos dice hacia dónde ir, avanzar, qué hacer, pero también, veámoslo así, mis queridos, es una bendición encontrar en la palabra de Dios qué no debo hacer, porque en ello el Señor me guarda, me protege y finalmente Él cumple sus propósitos. Es una bendición, sí, la prohibición de Dios para un montón de cosas donde necesitamos que el Señor nos diga, stop, por ahí no. Y quiere el Señor darnos la gracia de escuchar esa voz de Dios, por supuesto. Leí una historia hace tiempo, la recordé mientras hoy o en esta semana preparaba este mensaje, esta reflexión, acerca de la bendición que son las prohibiciones de Dios. Cuando Dios no consiente algo, cuando Dios dice, no es por ahí, no quiero esto para tu vida. Y este predicador testifica que un día lo invitaron a dar una conferencia en su alma mater, la universidad pues de donde se había graduado. Y bueno, en un momento muy especial, este hombre en su discurso tomó un espacio en su mensaje para decir lo siguiente. Observa, qué interesante, hablando de la bendición que surge cuando Dios prohíbe cosas. Y dice, hermanos, les confieso que Dios no siempre me ha dado lo que quiero. De hecho, no me dio la universidad que quería y estaba en una graduación en esa universidad. Entonces ahí el rector y los maestros así se quedaron de ver así como, ¿qué está diciendo este? Y no se detuvo ahí. Dijo, de hecho, amigos, Dios no me dio la iglesia que quería. Imagínense, hay un montón de hermanos de la fe de su iglesia, se voltearon a ver, ¿qué le pasa al pastor? Pero no se detuvo ahí. Ese día lo había acompañado su señora esposa, como aquí está Mimi, y dice, amigos, Dios no me dio la esposa que quería, y se le quedó viendo. Imagínense usted. Pero concluye, pero siempre me ha dado lo mejor. Así trabaja Dios, mis hermanos. Dios no consiente muchas cosas que pensamos son buenas para mí. Diga usted, gloria a Dios. Y dígalo con convicción, porque yo sí lo he demostrado o lo he comprobado, que Dios siempre no me da lo que yo quiero, pero siempre me da lo mejor. Denle un aplauso a Dios por esto, porque así trabaja el Señor. Ahora, recordar algo importante, apelando a la obra del Espíritu Santo, como rector, como guía, aquel que habla, que prohíbe, pero dice avanza también. Yo sé que el Espíritu Santo es Dios y habla de muchas formas y es soberano para hacerlo así. Y sin embargo, la Biblia nos enseña que hay una predilección del Espíritu Santo para usar su palabra para hablarnos. Así es que filtremos todo lo que oigamos o pensemos oír del Espíritu Santo en cualquier medio, siempre a la luz de la palabra del Señor. Porque miren, el autor de Hebreos, por cierto, vaya por favor conmigo a Hebreos capítulo número 3, versículos 7 al 11, claramente refiere ahí que la forma predilecta en que habla el Espíritu Santo es por la palabra de Dios. Sigue el texto conmigo. Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, y uno diría, wow, puedo oír la voz del Espíritu Santo. No cancelo eso. El Espíritu Santo habla de muchas maneras.
Pero es interesante lo que a continuación dice. Adelante, el 8. No endurezcas vuestro corazón como en la provocación, refiere al tiempo en el desierto. En el día de la tentación en el desierto, versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. El versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Adelante. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué le quiero llamar la atención en este momento? El Espíritu Santo dice en el texto, si oyeres hoy mi voz. ¿Pero qué está haciendo? Está citando su propia palabra. Está citando un salmo del Antiguo Testamento. Ojo. Aquí hay una gran lección para nosotros. ¿Cuántos de los presentes quieren oír la voz de Dios? Amén, todos, claro que sí. Bueno, dale prioridad, enfócate primariamente en oír la palabra de Dios. Ahí está la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen conmigo? Claro, así es lo que hemos aprendido toda la vida. Pero en segundo lugar, mis hermanos, la iglesia es edificada y sostenida por la predicación de la palabra de Dios. La iglesia es edificada y sostenida por la predicación de la palabra de Dios. Regresemos a Hechos 16. Hechos 16, 11 al 15. Sígame con su vista. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Qué estaba haciendo Lidia? Estaba oyendo. ¿Qué oía? Dice la palabra de Dios, el texto. Pero ocurrió algo poderoso, que aquel que quiere verdaderamente oír a Dios, ¿sabe qué? Lo va a escuchar, sin duda alguna. Así es que, ¿qué hizo Dios? Jesucristo particularmente abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tan atenta estuvo a lo que Pablo decía que creyó, aceptó a Cristo, lo confesó como su Señor, Dios y Salvador, así como usted. Y sucedió lo que el versículo 15 refiere. Y cuando fue bautizada, y no solo ella, era una mujer de influencia, su familia, pero no se detuvo ahí. Inmediatamente puso al servicio de la obra de Dios sus bienes, porque dice el texto, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, vengan a mi casa y posen aquí. Y nos obligó a quedarnos. Después veremos en unos instantes cómo esta casa se convirtió en el terreno, en la propiedad donde una iglesia nació, la gloriosa iglesia de los filipenses. ¿Qué hablaba Pablo? Que tan atenta estaba escuchando Lidia. Pues lo que Pablo siempre predicaba, mis amados hermanos. Mira lo que dice Hechos 17, 2 y 3. Hechos 17, 2 y 3. Esta era la predicación esencial de Pablo, declarando y exponiendo del versículo 2. Y Pablo como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, 3 semanas se le tomó esto. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, Él es Cristo, el enviado de Dios para salvación y vida eterna. Eso fue lo que escuchaba Lidia y los demás oyentes del apóstol Pablo. Así es que una iglesia, mis queridos hermanos, se edifica y se sostiene por la predicación de la palabra de Dios, sin duda alguna. En tercer lugar,
Una iglesia se edifica y se sostiene en medio de la oposición. Una iglesia es edificada y sostenida en medio de oposición, sin lugar a dudas, mis hermanos. La vida cristiana y particularmente la obra de Dios no es un picnic en un hermoso jardín. Estamos en un mundo complicado, muy complicado, enemigo de Dios, con corazones duros, rebeldes. La mayoría no quiere oír de Dios y eso obviamente va a generar complicaciones, oposición. Pero no tememos porque nuestro Señor Jesucristo no solamente lo dijo, no solamente lo prometió, Él hizo un decreto divino, es el único que puede hacer decretos. Jesucristo dijo: las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de la muerte no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Por qué? Porque Él la sostiene, porque Él la edifica. Viendo pues Hechos 16 en adelante. Hechos 16 a partir del versículo 16. Sígame con su vista. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía, ¿qué tenía? Adivinen qué tenía. Adivinaron bien. Tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo. ¿Cuántos vieron la película El Exorcista? Qué bendición, ¿verdad? Yo no dormí como en medio año por andar viendo esas tonterías demoníacas, diabólicas, pero trato de imaginarme la voz de la chica así media curiosa, ¿no? Imagínense: estos hombres son siervos del Dios. No creo que haya sido así. No lo refiere así el texto, pero yo solo me lo imagino. Pero estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estaba diciendo una gran verdad. Y aquí viene, entre paréntesis, permítame una observación importante. No todo el que predica o el que enseña o que comunica la Biblia procede de Dios. Te tiene que discernir. Te tiene que distinguir lo falso y lo verdadero. Porque muchos se levantan en nombre de Dios a hablar el mensaje de Dios y usan la Biblia. Esta era una endemoniada que estaba hablando una gran verdad. Estos son siervos del Dios Altísimo. La única manera de discernir entre lo verdadero y lo falso es, insisto, conociendo la Biblia, pero conociéndola bien, por supuesto. Bueno, versículo número 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: gloria a Dios, porque el Espíritu Santo llena a aquellos que dicen: Señor, yo te voy a servir, yo participo en tu obra, yo ocupo mi lugar en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. A esa Dios le inviste del poder de su Espíritu Santo, y Pablo era uno de ellos. Por eso, con esa autoridad, con esa libertad, sin temor alguno, con el celo de Dios, le dice: te mando en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Y salió el demonio en aquella misma hora. Gloria a Dios, eso es de la iglesia, mis hermanos. Sigamos leyendo, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. No, nadie aplaudió, nadie celebró. Una endemoniada fue liberada. No, el evangelio no siempre, mis hermanos, produce una reacción positiva en la comunidad. Gloria a Dios cuando así sucede. Por supuesto, también ocurre así. Pero por algo el Espíritu Santo a través de Lucas nos deja ver que la obra de Dios, la predicación del evangelio, tiene oposición y tendrá oposición. Tú por eso eventualmente tienes oposición, y la iglesia por supuesto también. Entonces estos amos vieron que su negocio se echaba a perder y tomaron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
y se agolpó el pueblo contra ellos. Vea cómo se va sumando, o cómo el enemigo va sumando enemigos del evangelio. Están los patrones de la exendemoniada, convocan a las autoridades, se suma el pueblo, versículo número 22, se agolpa el pueblo contra ellos, y los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, y versículo 24, el cual carcelero, recibido ese mandato, los metió en el calabozo VIP, en la suite de la cárcel. Los metió en el calabozo de más adentro, lo más oscuro, lo más sucio, lo más fétido, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Sabe lo que es un cepo? Sepa la bola. Les aseguró los pies con unos elementos que aprisionaban justamente los pies. Ahí los tenían a los apóstoles. ¿Cuál era el delito? ¿Cuál era la ofensa? Haber liberado una criatura de Dios que estaba atrapada por un terrible demonio, que de hecho es de las pocas veces que la Biblia refiere en nombre a algún demonio. Pitón, así se llama ese demonio, espíritu de adivinación. Ese era el delito. Sigamos considerando el versículo número 24, y el cual el carcelero, recibido este mandato, lo tenía que hacer, los metió a estos apóstoles y observó cómo iban ya, en qué condición estaban, qué les habían hecho antes. Los habían golpeado y los habían azotado, y en esa condición los metieron allí. Así es que, mis hermanos, aceptémoslo. La obra de Dios tiene toda clase de oposiciones. Aquí refiero a una oposición espiritual, pero también las estructuras económicas, sociales, políticas son confrontadas por el evangelio. Y ese trabajo nos toca a ti y a mí hacerlo. No solamente con un discurso, con un mensaje de la palabra de Dios, con una vida que refleje a Cristo. Es glorioso, mis hermanos, lo que a continuación viene. Porque el cuarto punto para mí que yo observo acerca de una iglesia, cómo es edificada y sostenida, estos apóstoles, Pablo y Silas, nos dan una lección tremenda. Quisiera tener mucho tiempo para explorar esto y fuese quizás un mensaje aparte, pero tomemos poco tiempo en esto, pero es importante. Pon atención. Una iglesia es edificada y sostenida con oración y adoración. Una iglesia es edificada y sostenida con oración y adoración. Lee conmigo a partir del versículo 25. Pero a medianoche. No leyó bien. A medianoche Pablo decía: ¡ay, mi espalda! A medianoche Silas decía: malvado Pablo, en la que me metiste. Leemos en la Biblia que platicaban el uno con el otro: mira nomás en qué nos metió Dios. Eso de andar creyéndole y sirviéndole a Jesús, ¿en qué nos tiene? ¿Eso dice la Biblia? No, hoy estamos hablando de una iglesia triunfante. Una iglesia triunfante que es edificada y sostenida por Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo, por la predicación de la palabra, pero por la oración y la adoración de hombres, e incluyo mujeres, fieles a Dios. Fieles a Dios. La iglesia, insisto, es edificada, sostenida por hombres y mujeres que oran, adoran y son fieles a su Dios. No hay duda de eso.
Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, miren nomás, qué pregunta, qué impacto había provocado el testimonio de estos fieles a Jesucristo, que en lugar de quejarse, reprocharse, ir con derechos humanos o con la 4T para pedir que fuesen alivianados ahí con lo que estaban sufriendo, ellos hicieron algo más glorioso, algo más eficaz, algo que tú y yo somos promovidos, movidos, inspirados a hacer frecuentemente, individualmente, pero grupalmente: orar y adorar. Orar y adorar. Y es lo que están haciendo estos obreros del Señor. La oración y la adoración, mis hermanos, son actos de fe, son actos de guerra que se enfocan tanto en la soberanía, grandeza, poder de Dios, pero en su amor y en sus propósitos. Si venimos ante Dios a pedirle cosas que nos ayude a descansar en Él, en nuestros conflictos, que nos abra puertas, que nos dé soluciones, sin duda alguna, pero por encima de eso, también mejor oremos que se haga la voluntad de Dios. Dios, pero haz tu voluntad. Dios, pero primero lo que tú quieres. Dios, alinea mi mente, mi corazón, mis deseos, mis ánimos a lo que tú deseas. La esencia de la oración es eso, mis hermanos: pedir lo que Dios quiere que pidamos, que su voluntad sea hecha en nosotros. Y por supuesto, Dios jamás soslayará, menospreciará mi necesidad y mi anhelo. Observemos que la oración y la adoración hechas por estos hombres de Dios, fieles al Señor Jesucristo, son hechas en el momento y lugar más oscuros. Pero esa oración y adoración transforman esa terrible prisión en un santuario, en un altar. Porque la oración y la adoración hacen algo bien importante que tú y yo siempre necesitamos: nos mantienen enfocados en Dios, nos mantienen fieles al Señor. Gloria a Dios, que nos conecta a la oración y adoración más en Él que en nosotros mismos, que es una tendencia terrible que tenemos. Oración y adoración. ¿Cómo respondió el Señor? ¿Qué hizo Dios? Qué bonito oran mis hijos. Qué lindo cantan. Por cierto, un reconocimiento al grupo de alabanza. Dele un aplauso a Dios. Bien fuerte por la vida de estos jóvenes y jovencitas que de manera tan propia, especial, hermosa, alaban al Señor y nos conducen a este tiempo de adoración. Cuando hay pues esta clase de oración y de adoración, Dios rompe cadenas, abre puertas, toca corazones, salva personas, transforma familias. Porque en el desenlace de este párrafo, en el cual estoy ahora ocupado, dice el versículo número, ¿en cuál me quedé, mis queridos? El 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta puntual fue el versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él. Y cuando escuchó previamente el carcelero: ay, mi casa también
También puede ser, vénganse, vengan por favor todos a mi casa. A ver dónde anda Juanito, todo distraído, tráiganmelo donde quiera que se encuentre. Y Lupita, ¿dónde está? Pues ahí anda, tráiganmela. Y la dueña de mis quincenas, que no falte. Él convocó a la familia. Y ahí estaba el apóstol. ¿Ah? No estaba como su servidor, que hoy procuró venirse un poquito mejor de lo habitual. No, le habían desgarrado la ropa. Estaba todo golpeado, posiblemente con sangre. ¿Cómo traería las ojeras? Unas ojerotas. ¿Creen que le habían dado de comer? ¿O le invitaron al menos una Coca-Cola? Yo siempre me la paso diciéndole a usted, el día que quiere invitarme a tener una charla, pues invíteme de menos un Starbucks, ya de perdiz. No, estos hombres maltrechos, como sea, estaban listos para mantenerse fieles a Jesucristo a pesar de los pesares. ¿Y qué siguieron haciendo? Lo que sabían hacer, predicar la palabra de Dios. Y sigue diciendo el texto 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, fíjese, todo ocurrió tan rápido, les lavó las heridas el carcelero, porque cuando alguien es tomado por Cristo Jesús, mi hermano, su mentalidad cambia. La perspectiva ya no se centra principalmente en sí, sino en el otro. ¿Qué puedo hacer por ti? Eso hace el Evangelio. El Evangelio rompe el egoísmo. El Evangelio quita del foco nuestra persona. El Evangelio nos hace libres de eso. El Evangelio nos conduce, nos inspira a mirar también al otro en su necesidad. Así es que vemos aquí a un genuinamente convertido. No voy a aludir a ninguno de los presentes, claro que no. Pero muchos piensan que por hacer una confesión de fe, acepto a Jesucristo, lo recibo como Señor de mi vida. Si no hay cambio, si no hay transformación de mente y de vida, dudamos de la salvación del tal. El que es tocado, alcanzado, salvado por Jesucristo, también es renovado y transformado y equipado para servir a otros en su nombre. Y es lo que hace inmediatamente este varón, el carcelero. Les lavó las heridas, pero enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos ¿a dónde? A su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa. ¿De qué? ¿De qué se regocijaron? ¿Qué es lo que debe traer a una familia, a una iglesia, pero a una casa? Más alegría, más gozo, más deleite, más esperanza, más fortaleza. Creer en nuestro Señor Jesucristo. Ellos se regocijaron por una razón muy específica: haber creído a Dios. Qué bendición tú tienes con los tuyos. Qué bendición es que tu esposa, tus hijos, juntos hayan conocido a Cristo y glorifican a Cristo y sirvan a Cristo y sean fieles a Cristo y experimenten el poder del Espíritu Santo para representarlo con dignidad, pero con poder en todos los entornos donde vivas. Gloria a Dios por eso. Y así nació, mis hermanos. Así nació la iglesia. Y es una iglesia triunfante. Vayamos al versículo 40. Versículo 40. El desenlace de este episodio es que son librados los apóstoles, Pablo y Silas. Pero mire lo que registra el versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de ¿quién? Sí, la proveedora de Louis Vuitton. Ahí estaba. Y habiendo visto a los hermanos, ya no era uno ni dos. Todos los episodios aquí narrados ya habían traído su fruto. Ya había hermanos y hermanas. Entonces dice, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y los apóstoles siguieron su camino.
Pero ahí se quedó una iglesia. Ahí se estableció una congregación, a la cual el apóstol Pablo, después, cerca de 10 años después, voy a hacer un brinco en el tiempo de 10 años, les escribe la famosa carta a los filipenses. Les escribe cosas interesantísimas. Miren nomás cómo andan ahí todos desbalagados. Nomás dejo de atenderlos y miren nomás ya cada quien por su lado. Ya se olvidaron de Cristo Jesús. Nada más se reúnen ahí a aburrirse unos con otros, profieren el nombre del Señor, pero no se muestra la vida de Cristo en ustedes. Eso refiere Pablo en su carta de estos a quienes él predicó y la iglesia que Jesucristo fundó en casa de Lidia. Mire, y con eso vamos a concluir el mensaje de hoy. ¿Qué es lo que se observa en esta iglesia 10 años después? Yo espero que de esta iglesia se diga algo similar 21 años después y 40 años después y los años que Dios quiera. Porque esta iglesia, acompáñame a la carta a los filipenses, esta iglesia, mis hermanos, vemos ahora en toda la carta, obviamente no vamos a leer toda la carta, pero sí vamos a identificar las características de una iglesia, como en este caso la de Filipos, cuando es edificada y sostenida por el amor, la predicación, la obra del Espíritu Santo, también es sostenida y edificada por la comunión, la humildad, la unidad, la generosidad. Lea conmigo del capítulo 1, 3 al 5, sígueme con tu vista. Características de Filipenses 10 años después de los episodios de Hechos 16. ¿No lo perdí con esto? Gloria a Dios. Doy gracias a mi Dios, siempre me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. ¿Y qué observo en ustedes? Pablo reporta. Por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día, ¿hasta cuándo? Hasta ahora. ¿No le llama la atención esa frase a mí mucho? Desde el primer día hasta ahora han sido fieles al Señor y han dado fruto para su gloria. Esa es la vida del creyente. Esa es la vida de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra clave aquí es koinonía, comunión, es asociación, unión. Es decir, que los filipenses a través de los años no solamente eran asistentes eventuales al culto, así como tú comprenderás. Pero hoy no vinieron, dijimos, ¿verdad? No, ellos eran verdaderos socios en la misión. Ojo, ojo. Koinonía en este versículo, vamos a leerlo bien, dice, por vuestra comunión en algo muy particular en el Evangelio. La iglesia es socia de un proyecto superior, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y repito, a mí me impresiona la frase, desde el primer día. Hermano, mi hermana, la iglesia cristiana no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Y la cualidad principal en un maratón es la perseverancia, la resistencia. Una iglesia triunfante no es la que solo comienza con mucha fuerza, como nos reporta Hechos 16, es la que permanece constante con el paso de los años, enfocada en la misión. Pero vemos que los filipenses tienen otras características a las cuales Pablo alude. Vaya conmigo a Filipenses 2, 1 al 3. Filipenses 2, 1 al 3 y después Filipenses 4, 1 y 2. Filipenses 2, 1 al 3. Sígame con su vista. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, Filipenses, completen mi gozo, dice el apóstol. ¿Cómo? Sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes, unidos, sintiendo una misma cosa. Por favor, Filipenses, versículo 3, nada hagan por contienda o por vanagloria. Dile que está a tu lado, ¿lo ves? ¿Lo ves? Si era bíblico lo que yo te decía el otro día.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con subrayo humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Gloria a Dios, vean la perspectiva de Jesucristo ahí ya incrustada en la personalidad y ha cambiado incluso no solamente la personalidad, sino los valores, las actitudes, el carácter de la iglesia. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Capítulo 4, versículo 1 y 2, ahí en Filipenses. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y observe, ruego a Evodia y a Síntique, ruego a Orlando y a Toño, ruego a Gabriel y a Luis Mario, ruego a Víctor y a Eduardo, ruego a Mimi y a Nora. Mi consuegra Nora es bien inteligente y siempre tiene una frase después de que yo digo algo. Seguro pensó algo simpático, extraordinario y preciso. Paulina, ruego a ti y a Lili, ruego a todos, pero especialmente a los sobresalientes, a los que evidentemente tienen liderazgo e influencia mayor en el grupo, que les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor, porque está contemplada la realidad de que en la iglesia de Jesucristo, por gloriosa, triunfante, hermosa que es, por causa de quien está en medio de ella, es decir, Jesucristo como sea, hay conflictos, hay desacuerdos, hay problemas interrelacionales. Y Pablo está diciendo, hey, ustedes tienen toda la capacidad, todos los recursos, tienen la palabra de Dios, tienen al Espíritu Santo, solamente activen su voluntad en dirección de la voluntad de Dios y resuelvan sus conflictos. Nunca permitan divisiones. Nunca permitan confrontaciones hirientes y estériles. La confrontación, mis hermanos, es para revisar juntos un problema, un conflicto, pero el objetivo es reconciliarnos, ver el punto de vista del otro, el mío propio y acercarnos, no distanciarnos. Para eso Dios, entre otras cosas, produce o permite, mejor dicho, conflictos en las iglesias. Pero le está diciendo, Síntique, Evodia, sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué? Porque lo que está en riesgo es la misión. Lo que está en riesgo es que se detenga el avance del Evangelio. Lo que está en riesgo es que se meta un espíritu incorrecto, terrible, de crítica, de condenación, de descalificación, de juicio. No permitan eso. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo y su Evangelio. Qué hermoso, escribe el apóstol Pablo a esta iglesia. Y concluyo. He dicho que al paso de los años vemos que la iglesia de Filipos seguía siendo edificada, sostenida, con amor, con comunión, con humildad, con unidad, pero con generosidad. La iglesia de Cristo es generosa, mi hermano. La iglesia de Cristo es generosa. El creyente es generoso por naturaleza. Algunos pareciera, insisto, hoy no vinieron, ni han venido tampoco, que cuando los bautizan, los codos quedaron afuera. No se mojaron en las aguas bautismales. Pero mire, ¿cómo termina Pablo? Y por alguna razón, el Espíritu Santo lo está dirigiendo. Filipenses 4, 15 al 19, y con eso concluimos. Filipenses 4, 15 al 19. La iglesia es generosa. Versículo 15. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Filipenses, zoenses, solo ustedes.
Solo ustedes. Pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez. El generoso no se cansa. ¿Sabe por qué? Primero porque se goza, se deleita en ello, está articulando y reproduciendo parte del carácter de Cristo, porque el generoso ha comprobado un principio espiritual que siempre, escucha, siempre se cumple. Es más bienaventurado dar que recibir, sin duda alguna, sin duda alguna. Así es que, versículo número 17, miren Filipenses, yo no busco en realidad sus dádivas, que son muy valiosas, las reconozco, por supuesto. Busco algo mayor, algo mejor. Busco fruto en su generosidad. Busco fruto, porque cuando tú honras a Dios con tus bienes, mi hermano, mi hermana, iglesia, en su conjunto, hay fruto del cual Dios se agrada. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Claro. Pero todo lo he recibido, dice Pablo, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Eso que ustedes me enviaron es olor fragante, es un sacrificio acepto a Dios. Y a la iglesia generosa, Dios le hace una promesa. Versículo 19, te quiero que leas conmigo en voz alta. ¿Estás listo? Adelante. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Miren qué manera de cerrar la carta del apóstol. Dígame si el Espíritu Santo no lo dirigió. Hoy pues estamos celebrando al Señor. Hoy se trata de Él. Si yo le preguntara a usted, esto es muy complicado lo que voy a decir, pero me ayuda en la ilustración. Imagínense que aquí estuviera Cristo y lo está en forma espiritual. Claro que sí, Él está presente en la persona del Espíritu Santo. Pero si pudiéramos verlo aquí físicamente sentado a Cristo y hoy estuviéramos celebrando su cumpleaños y fue usted invitado a esta celebración, ¿qué le gustaría decirle? ¿Qué dice cuando le invitan al cumpleaños del amigo, del compadre, de la comadre, del familiar? ¿Qué le dice? Y luego en las fiestas, en cierto momento, se toma ocasión, algún familiar llama a los presentes y le dicen, oigan, ¿quieren decirle algo al cumpleañero? ¿Verdad que sí hacen a veces? ¿Sí? Más aún, hoy, y lo digo bien en serio, ya fuera de la ilustración, ¿qué regalo pudieras darle hoy tú a Jesús? Por llegar a una fiesta con las manos vacías, mejor ni ir, ¿verdad, mis hermanos? La verdad. Algo sencillo, no tiene que ser económicamente oneroso, pero significativo, que glorifique o honre, mejor dicho, al festejado, ¿sí o no? Porque estamos en ese obsequio manifestando qué importante es, qué valioso es, cuánto lo aprecio, cuánto lo estimo. Así es que otra vez, ¿qué regalo le darías hoy tú a Jesús? ¿Qué regalo le darías al Señor? ¿Con qué quisieras tú decir, con esto lo voy a agradar? Alguien dijo con alabanza. Bueno, gloria a Dios. Una alabanza, ¿verdad? Que sea genuina, auténtica, conectada con el sentido de la oración. Sí, amén. Alguien dijo ahí con servicio, pero sé más particular, por favor, sé más específico. Pero aprovecho la oportunidad porque si estamos diciendo obediencia, ¿obediencia en qué? Ya, inmoralidad sexual, fuera. ¿Obediencia en qué? ¿No se han cansado de decirme hoy que soy parte del cuerpo de Cristo? ¿Ya? Señor, me voy a integrar. Ya, por fin hoy entiendo que soy oído, por eso soy tan chismoso. Nomás estoy aquí checando. No, Señor, voy a oír la voz de tu Espíritu Santo.
Le voy a hablar en tu nombre. ¿Obediencia qué, mis hermanos? ¿Qué regalo le daría? Me estoy comunicando en esto. ¿Qué regalo le quieres dar a Cristo hoy? Voy a tratar bien a mi esposa como vaso frágil. Por eso no pasan mis oraciones del techo, porque soy terrible con ella. Voy a honrar a mi marido. Voy a ser la fan number one de mi esposo. En eso lo voy a obedecer. Voy a obedecer. Y alguno que otro se me va a mover de las sillas, pero terminamos con generosidad, ¿verdad? Voy a obedecer en mis finanzas. Voy a obedecer. Voy a obedecer en algo tan sencillo a lo cual aludió nuestro hermano Toño Torres hace 50 minutos atrás. Comienza asistiendo a la iglesia. ¿Sabe que venimos a la iglesia por diferentes motivaciones? Tenemos expectativas, tenemos deseos de adorar, anhelo de oír su palabra, pedimos milagros, ¿sí o no? ¿Qué le parece que añadas a eso? Pues le voy a obedecer. El Espíritu Santo dijo a través de Hebreos: no dejar de congregarse, como algunos tienen costumbre. Yo añado mala costumbre. Última vez, ¿qué regalo quisieras darle a Jesús? Inclina tu rostro en tu lugar y te propongo lo hables con Él. Padre, te damos a ti toda la honra, toda la gloria. Hoy se trata de ti. Te estamos celebrando a ti, honrándote solo a ti, reconociéndote solo a ti, dándote honor, gloria, alabanza, gratitud, solo a ti, pero a tu iglesia, porque somos parte de ti. Gracias, Señor, por esos 21 años que nos concedes de vida congregacional. Gracias, Señor, por cada vida, joven, jovencita, anciano, bebé, hombre, mujer, por cada uno. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Son fruto que tú mismo, Señor, has cosechado para la alabanza de tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad de darme un espacio y un reto de que con lo que soy y tengo te sirva. Eso ha venido de tu mano. Gracias, Señor. Mas ahora te pedimos, Jesús amado, congruentes con tu palabra, que esta iglesia siga siendo edificada en lo que hoy meditamos en tu palabra. Una iglesia soy edificada por Jesucristo, con la dirección del Espíritu Santo, el poder de la predicación de la palabra del Señor, con oración, con adoración, en unidad, con humildad, con generosidad. Así, Señor. ¿Quisieras ponerte de pie? ¿Y qué te parece?